Con un día no, pero con 2 días de trabajo te puedes comprar esta consola. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera y en el video de hoy vamos a estar haciendo lo siguiente. Vamos a ver para qué tanto nos alcanza el salario de un día de trabajo. Pero no vamos a comenzar esto sin antes decirles cuánto es que se gana aquí diariamente. Es así, el salario mensual aquí son 580 euros y a esto le puedes sumar 5 o 6 euros diarios por cada día de trabajo que te lo dan en una tarjeta de alimentación o te lo pueden pagar directamente con tu salario normal. Esto quiere decir que aproximadamente la hora de trabajo la pagan a 3,35 euros, más aproximadamente 5 euros que te lo dan en la tarjeta de alimentación o, como te dije, te lo pueden dar con tu salario base. Es así, el máximo de horas que puedes trabajar son de 8 horas. A 3,35 euros la hora, eso da 26,80 euros. Entonces nuestro presupuesto diario es de 26,80 euros y eso es lo que vamos a usar para poder verificar qué es lo que nos puede alcanzar para comprar con un día de trabajo. Aunque vamos a tomar en cuenta que pueden ser 5 euros más diarios por lo de la alimentación. Y se preguntarán a dónde vamos a ir para verificar esto. Lo vamos a estar haciendo en tiendas de ropa, en tiendas de electrónica, en feria de comida. Y la primera tienda a la que vamos a ir va a ser Primark. Así que vamos allá. Ahora que viene el invierno nos vendría bien un suéter, un mono. Por ejemplo, por 10 euros nos podemos comprar este mono de algodón. Ya van 10 euros. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a preparar una muda de ropa como para prepararnos para el invierno, a ver cuánto gastamos en eso. Aparte del mono que ya les mostré, tomé un suéter que cuesta también 10 euros, es este. Me lo voy a probar, me voy a probar toda la ropa para que vean toda la muda. Y aparte también conseguí estos zapatos, ¿verdad? Que no son de marca, son Primark. Y están por 9 euros si no me equivoco. Para que vean que no los estoy engañando, este es el precio del suéter. Es de 10 euros, no sé si lo logran ver allí, si la cámara lo capta, ahí está. En total estaríamos hablando de unos 29 euros, pero recuerden que tenemos los 5 euros extra de la alimentación. Bueno, este vendría siendo el mono, nada mal la verdad, está muy bien. Y amigos, este sería todo el conjunto por 29 euros. Me puse un solo zapato porque están amarrados, pero para que tengan una idea. Ok, ya pudimos comprobar que en Primark nos da para comprar una muda de ropa completa con zapatos y todo. Ahora veamos si tenemos la misma suerte en Zara. Aquí en Zara sí está difícil la cosa, pero no imposible. Conseguí este mono, que es muy parecido al que vimos en Primark, ¿verdad? Y está en 19,95. Está 10 euros más caro que en Primark, pero bueno, es Zara. Conseguí este suéter, un poco parecido al de Primark, en 9,99. Lo que aquí sí va a estar imposible comprar es zapatos. No hay zapatos que pueda comprar. Los más baratos están sobre los 30 euros. Y esta sería la pinta de Zara. Sin zapatos. Bueno, creo que la parte de ropa ya la tenemos cubierta. Sabemos que en Primark podemos comprar 3 piezas de ropa, que sería zapatos, mono y suéter. Y en Zara nos alcanzarían para 2 piezas de ropa, que sería suéter y mono. Ahora veamos qué nos alcanza para comprar en una feria de comida. Por ejemplo, si quisiéramos comer en McDonald's, podríamos hacerlo comprando un Mac menú grande de un Big Mac, que es el más clásico. Sale por 5,50, podríamos comprar 3 para el desayuno, el almuerzo y la cena, y todavía nos estarían quedando 10,30 euros. Así que ya saben, les alcanza para comer 3 veces en McDonald's y les alcanzaría todavía como para comprar aquel mono en Primark. Ahora veamos qué nos alcanza en una tienda de electrónica. Podríamos comprar fácilmente este teléfono y nos queda dinero. Podrían comprarse esta máquina depiladora. Podrían comprarse estos auriculares Sony y les queda dinero. Con un día no, pero con 2 días de trabajo te puedes comprar esta consola. Te podrías comprar el PES 2018 original. Casi podrías comprarte un DVD Blu-ray de Sony. Podrías comprar esta cámara tipo GoPro que graba en HD. Puedes venir fácilmente al cine. Una entrada te vale 6,65. Una entrada normal. Además que fácilmente puedes comprar un combo de cotufas, refresco, porque sale más o menos en 5 euros aproximadamente también. Y aunque el cine me parece un poco caro, igual puedes darte ese gusto. Pero sí que puedes conseguir cines más baratos. Por ejemplo, uno que yo regularmente voy, la entrada vale 2,5 euros si vas los jueves y los viernes. Ahora veamos qué tanto podemos comprar en un supermercado. Fácilmente podemos llevar 1 kilo de cambur. Podemos llevar 1 kilo de pechuga de pollo, 1 litro de leche,
1 kilo de azúcar, 220 gramos de café, 1 kilo de arroz, un kilo de harina pan, 1 kilo de pasta a 0,39 el medio kilo, 700 gramos de pan de molde Bimbo, desodorante para hombre, crema dental, 750 mililitros de jabón líquido para bañarse, shampoo para el cabello, 6 afeitadoras Gillette. Y por último les iba a decir que me iba a llevar una caja de condones, pero no alcanza, o por lo menos no alcanza para la marca que yo conozco. Para que vean, $12.99 una caja de condones. Eso sí, traen 12 condones, así que a €1 más o menos por condón. Así que lo último en nuestra compra va a ser 32 rollos de papel higiénico. Así que sí, amigos, todo esto que metimos en el carrito nos está saliendo en unos 32 euros. De esta manera van a poder tener una mejor idea de lo que se puede comprar en un supermercado con un día de trabajo. Bueno, ya voy saliendo del centro comercial. Bueno, vine a un lugar que quería tomar unas fotografías que voy a colocar en el Instagram después. Si aún no me sigues por Instagram, te invito a seguirme, es Gabriel Herrera _. Y bueno, amigos, espero que el video de hoy les haya gustado, les haya parecido súper entretenido. Yo me divertí mucho haciéndolo. Espero que de esa manera puedan tener una noción más clara de lo que se puede hacer aquí con el dinero que ganas. Así que nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere.